Te damos gracias. Te damos gracias. Porque grande. Si nosotros podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias. Porque Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice. Cuánto amo tu ley, Dígalo. mi gozo es tu palabra. Eso, cántalo. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, Guárdame en tu ley, Señor. susténtame en tu palabra Y siempre te alabaré. y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Dígalo una vez más. Cuando amo tu ley, Vamos a ver, cántelo. mi gozo es tu palabra. Eso. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra Eso. y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Qué hermosa es la palabra de nuestro Señor. Qué hermosa es tu palabra, Dios. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Oh, sí, Jesús. Señor, aleluya. Oh, sí, te adoramos, Dios. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Dios. Oh, sí. Decimos Cristo, Señor. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Señor, tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra me alienta, Jesús. Sigamos así, hermanos. Listo. ¿Sabe qué? Solo Dios tiene palabras de vida eterna. Solo Él nos da palabras de vida. Solo con Él podemos estar seguros. Dígalo. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey.
el gran maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy. El agua, El dígale. agua que sacia mi ser, solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida. palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, Cantémoslo y lo luz del decimos. mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz. Mi Salvador, Mi Salvador y mi Rey, el Maestro es Cristo, el buen pastor sí, Señor. es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, El agua. el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene Simón. palabras de vida eterna. Señor. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Oh, sí, Señor. Siervos, solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo nos da palabras de vida eterna. Él es nuestro Dios, nuestro sustento, nuestro Señor, nuestro Dios precioso. Simón. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Oh, sí. Solo Cristo tiene Oh, no. palabras de vida eterna. Palabras. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo tú, Dios. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo tú, Señor. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Cántelo, dígalo. Solo Cristo tiene Sí, Señor. palabras de vida eterna. Palabras de vida. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo Vamos a ver, dígalo. tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo, hermanos. Solo Cristo tiene Solo Él tiene palabras palabras de vida eterna. Sí, palabras de vida. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Señor. Solo Cristo tiene Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Aleluya, sí, Señor. Santo es su nombre.
Santo es su nombre. Hermano, si usted se siente mal, es la palabra de Dios que lo sustenta. Es la palabra de Dios que lo levanta. Alce sus manos bien en alto y dígale: doy gracias a Dios por la palabra de Dios, porque por ella estamos aquí, por ella somos salvos. Hablar de ese legado tan importante que Dios nos ha dado como es su palabra. Y que esa palabra, el propósito en este mes es que nosotros podamos crear un hábito en nuestras vidas acerca de la lectura de la palabra de Dios. Que no es un libro cualquiera que cuando me siento mal voy a leer la Biblia. No, sino que voy a hacer un hábito, porque en ella siempre voy a encontrar una respuesta oportuna y precisa para cualquier situación que esté atravesando o pasando. En esta oportunidad compartiré con ustedes, con los oyentes y los televidentes, el tema: no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. O sea que el ser humano es un ser tripartito. Y no solamente necesitamos el alimento material, sino que también necesitamos el alimento espiritual. Y ese hay que buscarlo y lo encontramos en Dios y en su palabra. Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Deuteronomio capítulo 8, verso 3 dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no comías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es hermoso cuando se exterioriza acá y dice: en tiempo de escasez el pueblo de Israel padeció. Había sequía, así como en estos tiempos que se están dando de mucha escasez. A veces dice: te afligió Dios. A veces vamos a pasar por esos momentos de turbulencia en nuestras vidas. Pero Dios nos hace entender que a través de su palabra también ella puede sustentar nuestras vidas. Y que nosotros podamos acogernos a su palabra y experimentar momentos de comunión con el Padre. El pueblo desesperado y angustiado. Pero les quería dar a entender al Señor que no solo de ese pan material podían vivir, que había algo también que Dios estaba dando a su pueblo, y era su palabra espiritualmente para sustentarle. Porque la palabra es el alimento espiritual para el pueblo de Dios. Ese es el alimento porque nos nutre espiritualmente. Y al nutrirnos de la palabra nos consolida y nos hace mantener firmes con raíces profundas. Eso es lo que hace la palabra. El ignorar, el no alimentarnos espiritualmente de la palabra, podemos caer en una anemia espiritual, en un vacío espiritual en nosotros. Y eso, ninguno de nosotros como hijos de Dios deberíamos de permitirlo. Es necesario alimentarnos de la palabra, porque ella nos nutre espiritualmente. El no hacerlo, hermano, eso nos limita. Eso nos impide ver la gracia de Dios. Lucas capítulo 4 también lo recalca. Verso 4 dice: Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Sino
todo que sale de la boca de Dios también nos fortalece. Porque hoy en día muchos podrán estar físicamente bien, pero espiritualmente no. Pueden estar físicamente bien, pero espiritualmente no. Entonces hay que mantener el equilibrio de estar bien físicamente y bien espiritualmente. Amén. Para todo momento, en toda circunstancia. ¿Qué hay que hacer entonces para ser nutridos? ¿Qué hay que hacer para estar consolidados? ¿Qué hay que hacer para mantenernos y crecer con raíces profundas? Que nada ni nadie nos aparte, nada ni nadie nos aleje de su palabra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, el aspecto número 1 es, como dice Job, guardé la palabra de tu boca más que mi comida. Él estableció un balance, que lo espiritual estaba antes que lo material. Dice, guardé la palabra de tu boca más que mi comida. Dijo, bueno, lo material vendrá por añadidura. Pero no obstante, tu palabra, Dios, ocupa un lugar prioritario en mi vida. Y eso es muy bueno. Guardar la palabra del Señor. Toda palabra que se da, toda palabra que se predica desde ese púlpito, casi siempre es la palabra de Dios y no es la palabra de alguien. Y por eso somos predicadores de la palabra del Señor. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Por eso él fue un más que vencedor en el Señor. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Usted y yo nunca debemos de separarnos, amigos oyentes, televidentes y gente que está aquí. Nunca tenemos que separarnos del consejo de la palabra, de lo que la palabra de Dios demanda y requiere a cada uno de nosotros. Tenemos que guardarla, no solamente ser oidores olvidadizos, sino atesorar esa palabra, tenerla en la mente y en el corazón, para que en momentos cruciales de nuestra vida la palabra venga y nos aliente, nos anime, nos fortalezca. ¿Está guardando la palabra usted? No me refiero a este libro, sino a su contenido. Está siendo grabado en nuestro corazón, para que cualquier momento, cuando alguien quiera razón de ser, le exponemos la palabra. Eso es muy importante. Entonces, Job pasó un momento crucial en su vida, pero dice, yo guardé, no me separé de tu palabra, porque la palabra lo mantenía, la palabra lo nutría, lo iba nutriendo, aunque físicamente él se iba deteriorando. No obstante, el interior de él se fortalecía a través de la palabra bendita de nuestro Dios. La palabra tiene que estar en nuestra boca. ¿Por qué? Porque los preceptos del Señor son puros. Los preceptos del Señor son puros. Salmos 19, verso 8 al verso 10 dice la palabra lo siguiente. Salmos capítulo 19, verso 8 al 10. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Vea los preceptos del Señor, de guardar, de escudriñar su palabra, los efectos que va a ocasionar en nuestras vidas. Trae gozo. En momentos de duda, de incertidumbre, traen convicción.
Y dice que sus juicios son, que alumbra su palabra, que hace destellos para que nosotros podamos ver más allá de esas paredes. Confiar en esa bendita palabra de Dios. En segundo lugar, debemos entender que entre más comemos de la palabra, más crecemos espiritualmente. Diga conmigo, entre más comemos de la palabra, más crecemos espiritualmente. Y nadie lo podrá apartar, nadie lo podrá sacar del camino, porque usted está comiendo la palabra bendita de Dios. Así es. Entre más comemos de la palabra, más crecemos espiritualmente. ¿Cuántos tenemos hambre y sed de la palabra de Dios? Bueno, eso va a suceder entonces. Primera de Pedro capítulo 2 verso 2 dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es muy importante. Entre mayor conocimiento y mayor aplicación a nuestras vidas, más consistente vamos a ser espiritualmente. En tercer lugar, la palabra de Dios hace efecto en nuestras vidas. La palabra ocasiona efectos en nuestras vidas. La palabra de Dios hará algo extraordinario en nuestras vidas. Jeremías capítulo 15 verso 16 dice: vea lo que dice el profeta: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Comí tu palabra, comí de la palabra, y fueron por gozo y alegría. La palabra de Dios tiene una riqueza espiritual que cada vez que la escudriñamos, que cada vez que acudimos a la palabra, ella siempre tiene un consejo y una palabra exquisita y oportuna cuando nosotros más requerimos y necesitamos de ella. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Mejor es la palabra de Dios que las cosas materiales, que los bienes materiales. Es importante establecer ese equilibrio. Las cosas materiales vienen por añadidura. Y la palabra nos aconseja que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas van a ser añadidas cada día. Dice el Salmo 119, 72: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Mejor es tu ley en mi boca que millares de oro y de plata. Y el 119, 127 dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Entonces esas cosas vienen como bendición. El conocimiento viene a través de la palabra. Hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es efectiva en nuestras vidas. Entonces es importante guardar la palabra del Señor más que la comida material en nuestras vidas. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, la palabra de Dios tiene que estar en nosotros para que a través de ella nosotros podamos aplicar la misma palabra en momentos que se necesita aplicarlas. El segundo aspecto dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Cuántas veces esta palabra nos ha animado? ¿Cuántas veces esta palabra nos ha levantado? ¿Cuántas veces esta palabra nos ha exhortado? Pero cuán agradable es cuando la palabra del Señor dice, cuando el Señor dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te sustenta. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Esas palabras son agradables a nuestras vidas. Dice el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi boca. La palabra es más que un amuleto para nosotros, que la colocamos en el Salmo 91 o en el Salmo 93. Nosotros es como cuando estamos saboreando algo que nos gusta, que cómo lo hacemos, no queremos que se acabe. Y lo más hermoso de la palabra de Dios, que entre más la escudriñamos, más profundizamos y más obtenemos conocimiento a través de su bendita palabra. La palabra del Señor nos anima y nos consuela. Nos anima y nos consuela. Vea lo que dice el Salmo 19, 14. Salmo 19, 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de tu palabra, de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y la meditación en la palabra sea para nosotros grato, sea para nosotros algo exquisito. Debemos entender que la palabra del Señor es espíritu y son vida. La palabra del Señor son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, verso 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada es provecho. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vida. La palabra nos levanta. Cuán dulce son a nosotros esa palabra. A veces, ¿cuántas veces usted ha venido desanimado? Y una palabra oportuna, ¿cómo bota ese desánimo en su corazón? Porque Dios es oportuno y es preciso. Y Dios nos habla de muchas maneras a cada uno de nosotros. Y la palabra lo hace extraordinariamente en nuestras vidas. La palabra del Señor debe ser nuestra delicia. ¿Cuántos disfrutan de la palabra de Dios? Eso es hermoso, disfrutar de la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Es maravilloso. El deleitarse en la palabra del Señor. Mira lo que dice el Salmo 119, 174. 119, 174 dice: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Diga conmigo: y tu ley es mi delicia. O decirlo más sencillo: tu palabra, Señor, es mi delicia. Y en ella meditaré en la mañana, en la tarde, en la noche, porque tu palabra es mi delicia. Al escudriñar tu palabra me acerco, me aproximo más a ti y soy animado. Tu palabra siempre tiene algo especial para nuestras vidas. Los hijos del Señor tiene que haber una sed espiritual por la palabra en nosotros. Debe haber una sed espiritual por la palabra. Porque queremos conocer más del Señor. ¿Cómo vamos a conocer al Señor? A través de su palabra. A través de su palabra podemos conocer más y más de nuestro Dios, sus propósitos. Porque la palabra del Señor es historia, es presente y es futuro. Queremos saber algo del pasado, de nuestros orígenes, hay que ir a la palabra. Queremos saber del presente, hay que ir al consejo de la palabra. Queremos saber qué va a pasar con la humanidad hacia el futuro, tenemos que ir a la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener sed de la palabra. Sed de la palabra. Pero hay quienes que por no leerla ni la tocan, para mantenerla, dice que no se le arruine. No, hay que comerla.
Hay que desearla, esta palabra. Salmo 119, verso 131 dice lo siguiente: mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos, deseaba tu palabra. Necesitaba urgentemente ser alimentado por tu palabra. Eso debe de haber en cada uno de nosotros, un deseo por su palabra, por su palabra. Y ella nos hace sabios y entendidos en estos tiempos que vivimos y palpamos. La palabra del Señor calma la sed espiritual de nuestras vidas. La palabra calma la sed espiritual en cada uno de nosotros. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces la palabra de Dios, cuando nosotros venimos a esta bendita palabra de Dios, quita nuestra sed. No necesitamos nada más del mundo, porque su palabra nos fortalece, nos hace sentirnos bien espiritualmente. Si usted se siente desenfocado, desubicado, venga a la palabra del Señor y encontrará la respuesta que necesita para su situación. En la palabra siempre habrá una respuesta oportuna y precisa para usted. El tercer aspecto es desear como niños la leche espiritual. Debemos desear la palabra, alimentarnos de ella. ¿Usted ha visto un bebé cuando llora? Cuando el bebé llora y está pequeño, tiene dos cosas: tiene algún dolor o tiene hambre. ¿Qué sucede cuando se le da el biberón? ¡Qué alivio!, ¿no? Entonces nosotros, qué alivio cuando leemos la palabra de Dios. Yo recuerdo una noche estando solo en un apartamento, me leí todos los salmos y cuando desperté estaba acostado sobre la Biblia. Y dije yo, qué delicioso, Padre. Ni cuenta me di cuando me dormí, cuando había terminado de leer todos los salmos. Entonces la palabra de Dios, que haya en nosotros eso, ¿verdad? Sed, sequía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Que podamos decir: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra. A través de su palabra. Se va despertando esa pasión por el Señor, por ser seguidor del Señor. A veces somos seguidores de alguien y no sabemos los atributos, las características de quien seguimos. Usted debe conocer al Dios al cual sirve, al Dios que le ha dado su vida. ¿Cómo lo va a conocer? ¿Cómo va a conocer las características de Dios? A través de su bendita palabra. Por lo cual hay que escudriñarla, hay que comerla. Todos los días de nuestra existencia hay que comer de la palabra. Hay que comer de ella. Yo creo que ve este pensamiento que le digo a continuación. Es una exigencia y un deber de alimentarnos de la palabra para persistir en el camino correcto, para no pecar de ignorantes. Me encantó este pensamiento que encontré. Es una exigencia y un deber de alimentarnos de la palabra para persistir en el camino correcto. Porque si no, cualquiera nos va a desenfocar. Cualquiera nos va a llevar por otro camino que no es el camino de Dios.
Entonces, para no pecar de ignorante del conocimiento de la palabra y que alguien nos diga, mire, usted está equivocado. Ya usted comienza a titubear, comienza a decir, ¿será cierto o no será cierto? ¿Qué será cierto? Entonces, es una exigencia ahora más que nunca. Porque siempre hemos dicho, no debe estar por encima el concepto humano que el concepto de la palabra de Dios. Porque esa palabra sí fue escrita por hombres, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces no debe de estar por encima de la palabra el concepto humano. Hay gente que ama los conceptos, hay gente que ama lo que alguien declara, pero eso no produce vida. Pero esta palabra que yo les hablo sí produce vida, vida en nosotros. Aleluya. Si nos alimentamos correctamente de la palabra, ¿cómo venimos a hacer? Si nos alimentamos, estamos nutridos, fortalecidos, tenemos control y dominio propio, bendecimos porque fuimos creados para bendición y no para maldición. Tenemos control y dominio propio por la palabra, por su espíritu. Dice que si nos alimentamos correctamente, entonces seremos como la casa que fue edificada sobre la roca. Si usted y yo nos alimentamos, seremos capaces de sobrepasar cualquier adversidad, cualquier tempestad que venga a su vida. La gente dirá, ¿y por qué esa persona no pierde el gozo? Porque esa persona viene y aún bajo su situación no se desanima, no se desmotiva, porque está nutrido espiritualmente, porque está nutrida espiritualmente por la palabra bendita de nuestro Dios. Amén. Amén. Dice Mateo 7, 24 y 25. Mateo 7, 24, 25 dicen: cualquiera pues que me oye estas palabras, la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, no solamente oye, sino que las lleva a la acción y las hace, experimenta. Yo digo, hermanos, nosotros tenemos que experimentar hoy en día el cuidado de Dios. El salmista dice que el Señor mandará a sus ángeles a que cuiden de usted. Usted y yo tenemos que sentir que los ángeles de Jehová acampan a nuestro alrededor. Amén. Amén. Escucha y las hace. Les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Que usted es la casa de Dios, porque en usted mora, en mí mora el Espíritu Santo. Dice, pero aquella casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Usted no va a caer, yo no voy a caer, porque estoy fundado sobre la roca eterna, la cual es Cristo Jesús. Vendrá viento, vendrá tempestad, vendrán crisis sobre su vida, pero usted no se va a caer, porque Cristo es el fundamento que está sobre su vida. Aleluya. Aleluya. Nos vamos a tambalear, sí, por la parte humana, pero no se va a caer. No importa cuán fuerte venga la tempestad o el viento. No importa que muchos se aparten de ti. No importa que muchos te digan a saber que estás pagando, hermana o hermano. A ti no te interesa eso. Tú asegúrate de accionar la palabra y decir: Dios, tú has dicho que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que tenemos que decir. Eso es lo que tenemos que declarar.
¿Está usted alimentándose de la palabra? Si se está alimentando con la palabra, entonces usted va a ser una persona sólida espiritualmente, consistente espiritualmente. Esta prueba que viene, yo veré la gloria de Dios. Yo la veo como una oportunidad, dirá usted. Pero no se va a echar a perder. No se va a echar a perder porque sabe que esas cosas son para ver la gloria de Dios. Porque usted está fundamentado sobre Él. Sobre Él. Y si nuestra vida está en el hueco de la mano del Señor, nadie podrá tocarla si Dios no lo permite. Amén. Así es. La palabra de Dios nos hace crecer saludables espiritualmente. Porque ella sana el alma, sana el espíritu, sana todo. La palabra de Dios nos hace crecer saludablemente. Nos hace entendidos. Antes éramos mal hablados. De 10 palabras, tal vez una era buena y todos eran palabras soeces, palabras que más bien nos avergüenza hoy en día. Pero cuánto Dios a través de su palabra nos ha enseñado a hablar como corresponde. Amén. El Salmo 1, verso 2 y 3 dice, Salmo 1, verso 2 y 3 dice, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire, cuando usted y yo reflexionemos, no es que va a vivir todos los días solo en la palabra, en la palabra, en la palabra, en la palabra, sino meditar en la palabra. Dice, ¿cómo va a venir a ser? Verso 3, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? ¿Por qué no va a caer? Y todo lo que hace prospera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está alimentándose y está creciendo en la palabra bendita de nuestro Dios. Amén. Entonces, debemos escudriñar con mayor insistencia la palabra de las Escrituras. Con mayor insistencia, hermano. Pero muchos solo la sacan los domingos cuando vienen a la iglesia. Le quitan todo el polvo que tienen. No, la palabra es para alimentarla. Para eso la dejó el Señor, para que nos alimentemos de ella. Vea lo que dice Juan 5:39. Juan 5:39 dice, es maravilloso. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice su palabra? Es maravilloso cuando podemos contemplar. Dice, escudriñad. ¿El qué? Escudriñad la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué la vamos a escudriñar? Porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Él nos ordena, Él nos dice, escudriñar las Escrituras. ¿Quieres conocerme? ¿Quieres conocerme? ¿Quieres conocer tu presente, tu futuro, mi interés por ti? Escudriña las Escrituras. Escudriña la palabra. Escudriñar es buscar con insistencia. Es subrayar cuando algo nos interesa, subrayar. He escudriñado, Padre, tu palabra, esto no lo había encontrado. Qué hermosa es tu palabra. ¿Qué me quieres decir a través de tu palabra? Entonces, debemos con mayor insistencia escudriñar la palabra, porque ellas dan testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Nos conviene? Sí. Nos conviene como hijos de Dios el escudriñar su palabra y desear como niño recién nacido la palabra de Dios. Otro aspecto también que estamos en mucha decadencia hoy en día es la familia. Los devocionales familiares, se escudriña la palabra en la casa, en la familia. Se habla de política, se habla de deportes y otras cosas, pero se habla de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Nos dice que debemos escudriñar, hablar de ella, hablar con nuestros hijos, hablar todos
para que crezcan en valores y en principios de la palabra del Señor. Pero la palabra ha escaseado en casa. La palabra humana sobra, pero la palabra bendita ha escaseado en casa. Pregúntele el verso a los niños si se conoce un texto de la palabra. No lo conocen, porque usted no se ha encargado de ser un mentor para ellos y exponer la palabra. Deuteronomio capítulo 6. En Deuteronomio capítulo 6 habla algo tan maravilloso de la palabra del Señor, donde ella nos amplía y nos exhorta cuál debe de ser todo ello. Deuteronomio capítulo 6, verso 6 en adelante al verso 9. Deuteronomio capítulo 6, verso 6 en adelante dice: y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, a tus hijas, y hablarás de ella estando en tu casa. ¿A dónde vamos a hablar de la palabra? En su casa. ¿Se habla de la palabra del Señor en su casa? Qué bueno, qué bueno. Dice, y andando por el camino, cuando se va a dar una vueltecita ahí por el parque, mira lo maravilloso, hijo o hija, que Dios hizo. La obra del Señor es maravillosa. Estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, cuéntale una historia bíblica a tus hijos. Háblale del Señor a tus hijos. Y cuando te levantes también diga, hijo, gracias Padre por un nuevo día que me das. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, detrás de la puerta. Coloque alguna lectura bíblica para cuando usted abra la puerta, ahí encuentre un texto de la palabra. Y en las puertas debe estar colocada la palabra que nos nutre como familia, que nos consolida como familia. Entonces, la familia necesita volverse a la palabra también. Amén. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A través de este legado vamos a escudriñar el concepto preciso de la palabra. Concluyo diciendo lo siguiente: para mantenernos firmes en estos tiempos de mucha incertidumbre que tenemos que hacer, tenemos que alimentarnos de la palabra constantemente, mañana, mediodía y tarde y noche, para mantenernos y seguir edificando sobre esa roca eterna. Entonces la palabra de Dios nos nutre. El ignorar, el no alimentarnos de ella, nos hará tambalear, nos haremos sentir inseguros. Y cualquier cosa, cualquier viento de doctrina podrá arrastrarnos. Pero si usted y yo somos perseverantes en la lectura y en la aplicación de la palabra, nadie nos podrá botar del concepto y de nuestra convicción que tenemos en Dios. Bendito Dios, gracias te damos. Alabado y bendecido sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, por cada oyente y por cada televidente. Bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Yo quiero y pregunto en esta hora acá a los oyentes televidentes y a la gente que está aquí. Después de escuchar la exposición de la palabra, ¿usted quiere conocer más de Dios? Primero tiene que darle su corazón a Cristo. Tiene que hacerlo el Señor de su vida. Tiene que hacerlo el Salvador. Y abrirle la puerta de su corazón. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Haga conmigo esta oración. Rápidamente haga esta oración conmigo a donde esté. Repita conmigo y diga: Señor Jesús, reconozco la necesidad que tengo de ti. Necesito alimentarme. He sido muy frágil ante la adversidad, pero que sé que tenerte a ti y tener tu palabra me garantiza ser valiente y no frágil.
Gracias, Señor. Entra a mi vida, entra a mi corazón y sé tú el Señor de mi vida. Y dame pasión por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta decisión, le felicitamos. Contáctenos a nosotros y le bendecimos. Te damos gracias. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Visítenos, Quinta Avenida entre 12 y 13 calles, Comayagüela, Honduras. Búsquenos www.cuadrangular.org. Escríbanos a contacto@cuadrangular.org o llámenos al 2220-1840 o 2220-1842 para mayor información. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. ¡O levanta tu aplauso, Señor! ¡Dale fuerte! Tu pueblo dice, tu pueblo dice, tu pueblo dice.